Hola amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera y hoy en Mi Concepto vamos a hablar de la diferencia entre dos términos que tal vez escucharon en la pasada ceremonia de los premios Oscar y que a veces hasta los más expertos se confunden entre ellos: la edición de sonido y la mezcla de sonidos. La producción audiovisual consta normalmente de tres etapas: la preproducción, la producción y la postproducción. Y tradicionalmente en el cine el sonido ha llegado en la etapa de la postproducción, es decir, el momento en el que se editan las imágenes y en el que se editan los sonidos que previamente se han grabado, se han registrado por uso de los micrófonos, particularmente en el caso del sonido. Lo que ha ocurrido a partir de la digitalización, tanto de imagen como de sonido, es que estos procesos cada vez son mucho más intercambiables y pasa muchas veces que en la imagen, por ejemplo, se graba de manera cruda y por eso luego se hacen muchas cosas en postproducción, y también ocurre con el sonido. Muchas veces el sonido que se arregla en la producción se puede mejorar o se puede cambiar durante la postproducción. Esto ha hecho que los conceptos de edición y de mezcla de sonido sean realmente muy complejos y difíciles de definir, porque estrictamente hablando la edición también tiene mezcla y la mezcla también tiene edición. Entonces lo que quiero que miremos es cuáles son aquellas sutiles y grandes diferencias entre la edición de sonido y la mezcla de sonido para que un premio tan importante como los premios Oscar decida diferenciar y premiar por un lado la edición y premiar por el otro lado la mezcla. Cuando vamos a una sala a ver una película nos enfrentamos no solamente a la imagen sino también al sonido, y es muy importante entender que, a diferencia de los avances que ha habido paulatinamente con respecto a la imagen, los avances en sonido son realmente muy importantes. Esto ha hecho que cuando ustedes estén en una sala tengan algo como el sonido envolvente, que les permite que en algún momento escuchan un sonido detrás de ustedes o que escuchan un avión que atraviesa la sala prácticamente desde adelante hacia atrás. Y esto es algo muy interesante que no es gratuito para nada, que tiene todo un concepto detrás. Y por eso entonces todo lo que tiene que ver con el sonido implica desde el diseño del sonido, la captura de los sonidos que van a ser parte de la película, la creación de sonidos nuevos para que la película funcione mucho mejor, mezclar todos esos sonidos en una sola banda sonora y luego hacer que suenen como llegan realmente a sonar en las pantallas. Por eso a veces es muy injusto decir que vamos a ver una película, también vamos a escuchar una película, y por eso el sonido es fundamental. La parte de edición de sonido particularmente arranca desde el diseño sonoro. ¿Y el diseño sonoro qué es? Es la visión que tiene la persona que se encarga de sonido sobre cómo debe sonar la película, cuál debe ser el tono, cuál debe ser el estilo, cuál debe ser la idea frente a esa película, cuál es la atmósfera que quiere transmitir con esa película. Y ese diseño se hace prácticamente es un trabajo de escritorio que luego va a permitir las fases sucesivas, que tienen que ver básicamente, primero que todo, diseño, como lo dijimos. Lo segundo es la captura del sonido, y para la captura pues se utilizan toda clase de micrófonos y de grabadores. Esta captura se puede hacer in situ, directamente en el rodaje, cuando se toma a veces como referencia o a veces se hace de manera directa la captura de un sonido particular. Entonces ahí es donde vemos a los sonidistas con sus micrófonos apuntando hacia las fuentes, al origen de los sonidos, para que podamos tener un sonido mucho más verosímil. Pero en otros casos también se puede hacer uso de bibliotecas de sonido, que hay unas muy grandes y muy completas, que pueden inclusive tener una clasificación tan minuciosa como ir a encontrar un sonido puntual de un río particular en un lugar específico del mundo. Y esto pues es una gran ventaja que tiene ahorita el sonido para las personas que se dedican a este tema, aunque los profesionales suelen preferir, por un lado, hacer captura en el lugar, en lo que llamamos captura in situ, o por otro lado, hacer uso del Foley, que es una de las herramientas más interesantes y apasionantes del cine, y es la creación de sonidos a través de objetos que no necesariamente se relacionan con el sonido. Entonces hay cosas tan fantásticas como utilizar arena, utilizar agua, utilizar latas, utilizar madera para crear sonidos que, articulados y que mezclados muy bien, pueden dar una sensación realmente muy interesante para las películas. En los inicios del cine, una de las cosas más complicadas era poder equilibrar los distintos sonidos para que sonaran en su debida armonía. Y esto es lo que se llama la mezcla de sonido. Al principio pues los micrófonos se ponían en algún lugar y simplemente si lo que estuviera más cerquita iba a sonar más duro y lo que estuviera más lejos del micrófono iba a sonar más pasito. Hoy en día, gracias a las técnicas, a los conocimientos y a los softwares de mezcla de sonido, pues es posible empezar a articular estos sonidos para que entren en un volumen, en un tono, en una intensidad diferente, para que en términos de la mezcla cada sonido suene de manera diferente cuando tiene que sonar. La
adecuación, por ejemplo, que hay entre la voz, la música, los distintos sonidos, cuando entran ellos, pero además algo muy importante y es la creación de nuevos sonidos, porque cuando nosotros estamos haciendo una película que es estrictamente realista, pues más o menos tratamos de imitar los sonidos de la realidad. Pero ¿qué pasa cuando una película está basada en efectos especiales, cuando una película está basada en la fantasía, cuando recreamos personajes que realmente no existen? Y ahí es donde los diseñadores de sonido, los que hacen la mezcla de sonido, se lucen realmente porque empiezan a mezclar distintos sonidos para crear un personaje, para crear una situación, para crear un fenómeno. Entonces, si usted está viendo una película, por ejemplo, en donde ocurre un tornado que va avanzando y llevándose a su paso un montón de objetos, pues hay que hacer un diseño sonoro, hay que hacer una mezcla sonora para que esos objetos se escuchen mientras va avanzando el tornado. Lo mismo si vas a crear un dinosaurio, si vas a crear un monstruo que no existe en la vida real, pues hay unas mezclas ahí muy interesantes. Hay ejemplos muy interesantes y muy curiosos en la historia del cine, como el famoso sable de luz de Star Wars, pues que no existe en la vida real, pero que fue construido a partir de muchos objetos, entre ellos unas lámparas de estas que hacen ese chirrido que es desagradable, las lámparas halógenas, que fueron uno de los objetos, uno solo de los objetos que utilizaron para mezclar y poder generar este sonido tan peculiar que ahora identifica los sables de luz. Tenemos los tornados, tenemos los dinosaurios, tenemos toda clase de monstruos que obviamente empiezan a adquirir una identidad propia a partir de esa mezcla de sonido. Por todo esto, la próxima vez que escuches, no solo veas una película, ten en cuenta que muchos de los sonidos que están en la pantalla no son sonidos reales, no son sonidos que captó un micrófono, son sonidos hechos en estudio. Y la gran diferencia entre la edición y la mezcla tiene que ver con el hecho de que la edición es la articulación de todos los sonidos dentro de una narrativa de la historia, mientras que la mezcla es tomar todos estos elementos, conjugarlos, subirles, bajarles volumen, decidir cuándo entran con respecto a la música, con respecto a los silencios, con respecto a las voces y con respecto a los sonidos. Son dos procesos que son complementarios, no se puede pensar en el uno sin el otro, pero son realmente distintos y realmente muy importantes. Este fue entonces nuestro concepto en Amigos del Cine. Recuerden participar con nosotros, compartirnos sus comentarios, sus opiniones. En próximos videos vamos a estar también comentando algunas de las opiniones de ustedes para que los demás miembros de nuestra comunidad las conozcan. Y lo más importante, comparten nuestros contenidos, suscríbanse a nuestro canal, activen las notificaciones para que les llegue cada semana un aviso de que subimos un nuevo video y hagamos crecer cada vez más esta comunidad de Amigos del Cine.